Hola familia, ¿cómo están? Estamos en un nuevo miércoles y vamos a adorar juntos, así que te invitamos ahí donde tú estés para que te unas a nosotros a adorar al Padre. Así que vamos a adorar. Has mostrado tu favor eterno, tú has dado tu vida por mí, y mi corazón sabe de tu bondad, tu sangre me cubrió. Has mostrado tu favor eterno, tú has dado tu vida por mí, y mi corazón sabe de tu bondad, tu sangre me cubrió. Me levantaré y te daré gracias, oh Señor, tu nombre bendeciré por mi corazón. Tú has mostrado misericordia por mí. Gracias te doy, Señor. Tú has puesto tu sanidad sobre mí, liberaste mi corazón. Y yo sé que no es lo que yo pueda hacer, es por tu gran poder. Tú has puesto tu sanidad sobre mí, liberaste mi corazón. Y yo sé que no es lo que yo pueda hacer, es por tu gran poder. Me levantaré y te daré gracias, oh Señor, tu nombre bendeciré por mi corazón. Tú has mostrado misericordia por mí. Me levantaré y te daré gracias, oh Señor, tu nombre bendeciré por mi corazón. Tú has mostrado misericordia por mí. Gracias te doy, Señor. Tu Señor, eres mi sanador. Tu Señor, eres mi redentor, que vienes para restaurar. Has venido para restaurar. Tu Señor, eres mi sanador. Tu Señor, eres mi redentor, que vienes para restaurar. Has venido para restaurar. Otra vez. Me levantaré y te daré gracias, oh Señor, tu nombre bendeciré por mi corazón. Tú has mostrado misericordia por mí. Me levantaré y te daré gracias, oh Señor, tu nombre bendeciré por mi corazón. Tú has mostrado misericordia por mí. Gracias te doy, Señor.
te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Nos levantamos, Señor, y te adoramos. Y te decimos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Porque has dado todo por nosotros, Señor. Te adoramos y te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Aunque camine en el valle de sombra y de muerte, tu amor perfecto echa el temor. Y aún capturado en el medio de tormentas en la vida, no miro atrás, cerca tú estás, y al mal no temeré, porque Dios conmigo está. Si mi Dios conmigo está, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? Oh no, no me dejarás en la calma y la tormenta. Oh no, no me dejarás en lo alto y en lo bajo. Oh no, no me dejarás. No me dejarás jamás. Veo una luz que se acerca, corazón que es fiel, gloriosa luz sin comparación. Y se acabarán los problemas, pero hasta que el día llegue, vivimos para conocerte mejor. Y al mal no temeré, porque Dios conmigo está. Si mi Dios conmigo está, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? Oh no, no me dejarás en la calma y la tormenta. Oh no, no me dejarás en lo alto y en lo bajo. Oh no, no me dejarás, no me dejarás jamás. Oh, oh no, no me dejarás en la calma y la tormenta. Oh no, no me dejarás en lo alto y en lo bajo. Oh no, no me dejarás, no me dejarás jamás. Oh, veo una luz y veo una luz que se acerca al corazón que es fiel, y se acabarán los problemas, pero hasta que el día llegue, te adoraremos, te adoraremos. Veo una luz que se acerca al corazón que es fiel, y se acabarán los problemas, pero hasta que el día llegue, te adoraremos, te adoraremos. Oh, no, no, no me dejarás en la calma y la tormenta. Oh, no, no me dejarás en lo alto y en lo bajo. Oh, no, no me dejarás, no me dejarás jamás. Oh, no, no me dejarás en la calma y la tormenta. Oh, no, no me dejarás en lo alto y en lo bajo. Oh, no, no me dejarás, no me dejarás
Señor, tú permaneces fiel, Padre. Oh, no me dejarás jamás. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, Rey. Sí, Señor. He oído mil historias acerca de quién eres tú, pero en la noche he escuchado tu dulce voz susurrar y me dices que me amas y que sola no estoy. Eres un buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú, y soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. He visto a muchos buscando respuestas por doquier, pero sé que lo que buscamos solo tú puedes proveer, porque tú conoces mi necesidad antes de mi oración. Eres un buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú, y soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres un buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú, y soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad en mí. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad en mí. Tu amor es tan innegable que no me puedo contener. Paz tan inexplicable, imposible de comprender, y me llamas más profundo, y me llamas más profundo, y me llamas más profundo en tu amor, oh, tu amor. Eres un buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú, y soy amado por ti, Tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres un buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú, y soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad.
así eres tú y soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Señor, te exaltamos, Padre, a ti, Señor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú, Padre nuestro, te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Qué buen tiempo tuvimos para adorar al Señor, qué lindo tiempo tuvimos para ministrar su corazón. Es una instancia donde dejamos de hacer muchas cosas para enfocarnos en el Señor, ministrarlo, adorarlo, levantar nuestros brazos. Él ha resucitado, Él está con nosotros. Y este miércoles, sin duda alguna, celebramos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha permitido que hagamos, pero al mismo tiempo siempre pensando en traer gloria a Él, porque por algo Él ha resucitado, para establecer su reino en medio de nosotros. Sí, familia, ¿cómo están? Qué gusto de verles nuevamente hoy miércoles en esta ruta de la reunión, donde también podemos, ¿verdad?, hacer un pequeño resumen de lo que fue el domingo y de esta linda adoración, siempre juntos, siempre conectados. Qué bueno es estar con ustedes. Gracias por estar, gracias porque somos familia aún en estas plataformas. Y hoy día, mi amor, en la historia de la reunión tenemos en la historia de fe de esta reunión en el tiempo del dar, tenemos una historia de fe muy buena y muy significativa de alguien que está ya hace bastante tiempo con nosotros, que es Sadoc Méndez Uribe. Así que vamos a la historia de fe y luego te vamos a contar un poco sobre él. Ahí está en tu pantalla. Y él dice: durante varios años no di mis diezmos, pero mi dinero no daba frutos. Pero después de un accidente grave que sufrí, Dios hizo un milagro en mí y comencé a dar mis diezmos. Fue así que me di cuenta que Dios me fue multiplicando todo lo que hacía, de tal forma que lo poco que ganaba me alcanzaba muy bien. Y hasta los días de hoy la bendición no ha faltado. Y es por ello que insto a mis hermanos a que lo intenten y verán que su hogar será bendecido de la forma que verán el reino de Dios en sus vidas. Sadoc Méndez Uribe. Sadoquito, un lindo hermano, súper empeñoso, tremendamente disciplinado para muchas cosas. Yo soy bendecido con su vida. Él ha sido parte muy importante en nuestro hogar Acoge, porque contratamos sus servicios y él hizo gran parte, cerca del 90%, de toda la red eléctrica de nuestro hogar, con todos los materiales que me pidió, con mucha paciencia, porque había que comprarlo de a poco cuando teníamos recursos, pero él estaba ahí. Y él siempre me dijo a mí: lo que yo estoy haciendo, pastor, es algo para el Señor, pensando en estos niños. Sadoc, como él lo describe en su testimonio, tuvo un accidente. Eso lo dejó con una minusvalía de tener que usar un bastón todos los días para caminar, para trasladarse. Pero es impresionante porque cuando su hijo, Sadoc, no lo podía llevar a la viña, él igual llegaba bajo la lluvia, con viento, con temporal, con sol, llegaba caminando, transpirado, con su respiración agitada, pero él llegaba. De Sadoc tengo un ejemplo impresionante de luchador, de una persona que se la ha jugado. Así que cuando yo veo que él cuenta este testimonio de que abrazó los diezmos y desde el día en que lo hizo, Dios lo ha sorprendido, para mí es un motivo de alegría y de paz, porque si este hombre ha sido fiel en eso, sin duda que Dios lo ha promovido. Y nosotros como iglesia también hemos podido agregarle valor a su vida, porque trabajó harto tiempo en nuestro hogar Acoge en todo el tema eléctrico. Así que, Sadoc, muchas gracias. Te amamos. Eres una gran persona, tienes una linda familia, unos lindos nietos, y sin duda alguna que ese esfuerzo, sin duda alguna, Dios, yo lo he visto, lo ha recompensado en tu vida, haciendo muchas cosas, emprendiendo negocios, en fin. Puedo hablar mucho rato de ti, así que Dios te bendiga, Sadoquito. Sí, mi amor. Y también decir que él fue alumno de modalidad flexible. Él sacó la enseñanza media con nosotros. Era un papel que él necesitaba, ¿verdad?, su licencia para sacar ya su certificado. Y mientras sacaba la enseñanza media, también estaba estudiando para sacar su certificación eléctrica.
Entonces realmente cuando tú dices que él es un hombre aguerrido y luchador, es así. Él empezó, estudió y él decía, es impresionante porque me dijeron que no iba a poder retener los contenidos cuando tuve el accidente y ahora hasta le enseño a mis compañeros. Así que realmente Dios es tan bueno, Él es tan buen Padre. Él sí necesita ver nuestra actitud y yo creo que eso es lo que el Señor vio, esa actitud en Sadoc y esa actitud también de la fidelidad con sus diezmos y ofrendas, que también es tan importante para nuestro Padre. Así que bien. Me había olvidado lo de la educación flexible. Yo estuve en su graduación. Sí, lindo. No sé si le entregué el diploma, pero lo vi bien y para la gloria de Dios. Me emociona saber que hemos podido agregar valor a las personas con lo que hacemos en materia de compasión. Hay un texto aquí en la palabra que quiero compartir contigo. La Escritura dice así: Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en el corazón, cuélgatelos al cuello. Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Esto está en Proverbios capítulo 6, versos 20 al 23, pero el verso 23 dice esto: el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Y yo creo que estas tres cosas que describe la palabra Salomón en este libro Proverbios, yo la puedo advertir en la vida de muchos en esta casa que han sido tremendamente generosos y comprometidos con este trabajo que hacemos en materia de extender su reino de esta manera. Entonces cuando yo leo este texto de Proverbios me emociona, porque sin duda alguna el mandamiento es una lámpara. Dice, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Que el Señor nos bendiga. Así ha sido mi vida con Verónica, así yo he visto esto en Sadoc, así lo he visto en la vida de muchos y he visto también que sin lugar a dudas el mandamiento ha sido vida para muchos de nosotros. Amén. Amén. Así que le invitamos a dar, ¿o no? Sí, vamos a dar, familia. Que el Señor nos bendiga. He oído 1000 historias acerca de quién eres tú, pero en la noche he escuchado tu dulce voz susurrar y me dices que me amas y que solo no estoy. Eres un buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú, y soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. He visto a muchos buscando respuestas por doquier, pero sé que lo que buscamos solo tú puedes proveer, porque tú conoces mi necesidad antes de mi oración. Eres un buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres un buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu
y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad en mí. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido para ofrendar, para dar en tu reino, Señor. Gracias, Padre, porque es un privilegio, una responsabilidad, y lo hacemos con obediencia, Señor. Oramos por la palabra, para que sea de bendición, para que abra nuestros ojos espirituales, para que se abra nuestro entendimiento y podamos bajar la señal de lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola familia, ¿cómo están todos? Qué gusto poder estar con ustedes, un nuevo día miércoles. Hoy me ha tocado compartir la palabra con ustedes y realmente ha sido un tiempo de mucha bendición y de mucha revelación en lo personal. Así que vamos a ir de lleno a la palabra y oro que sea también de revelación para cada uno de ustedes. El fin de semana pasado recordamos la muerte, ¿cierto? La pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo luego de haber experimentado la cruz. Vivimos este periodo de Semana Santa. Tuvimos una tremenda palabra de nuestro pastor Jairo, que nos llevó a una posición de recordar la cruz, de recordar el sacrificio de Cristo, de recordar cómo Él, como relata la Biblia, ¿cierto?, en Isaías, cómo Él fue llevado al matadero, no abrió su boca para defenderse, sino que fue obediente a la voluntad del Padre en la cruz, para nuestra redención, para el perdón de los pecados. Así que fue una palabra que nos confrontó a nivel de nuestra fe, de todo el compromiso que tuvo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros y también el compromiso que nosotros debemos tener por su causa, por el reino de Dios. Hay un texto que quiero citar que tienen ahí ustedes en su pantalla. Está Isaías 52 del 13 y versículo 15 que dice: miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Del mismo modo muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Con este texto bíblico el pastor nos habló de que tal cual como Cristo experimentó la cruz, fue humillado, llevó nuestros pecados, la ira de Dios vino sobre él y él pagó el precio por cada uno de nosotros. También está profetizado que iba a venir un tiempo donde Jesús iba a ser exaltado, levantado y muy enaltecido, y donde muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes. Así que también está profetizado esto, que Cristo va a ser exaltado en muchas naciones, que Él va a ser reconocido. Así que el pastor nos compartía que el Rey de la creación fue expuesto y humillado en la cruz, que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que esto no es historia, sino que esto es un compromiso. Y Él habló algunos puntos principales que yo quiero destacar este día. Él hizo algunas preguntas como esta. Dijo: ¿cuántos de nosotros somos solo observadores de lo que Dios está haciendo? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestro propio camino y prioridades respecto de lo que Dios está haciendo? Dios nos salvó y liberó en Cristo. Dejemos de ser ladrilleros, marcados por la esclavitud, y seamos conquistadores, libres en Cristo. Debemos cambiar nuestra mentalidad de ser escapistas a gente de reino que triunfará en esta tierra. Necesitamos comprender que no hay más sal y luz en esta sociedad que la iglesia. Mientras sea de día debemos trabajar. Mientras el Señor no regrese, debemos hacer discípulos e influenciar la sociedad con los principios del reino. Somos embajadores del reino de Dios en la tierra. Y al meditar en la prédica del pastor y también en la prédica que tuvimos hace 2 semanas atrás, que fue nuestro hermano Franklin, que estuvo compartiendo la palabra, él compartió acerca del llamado cultural de la iglesia, y donde también él habló de cómo por años la iglesia ha estado separada de la realidad en la que vivimos, enfocado en la función sacerdotal, en la vida eclesiástica, ¿cierto? De tomar a los creyentes, de discipularlos,
Él decía de mantenerlos gorditos ahí, como sanitos espiritualmente, pero la iglesia ha estado separada de lo que es la realidad social, no ha tenido una incidencia profunda en la sociedad, al menos eso se ha visto en este último tiempo. Y Franklin hablaba esto que me llamó la atención, de cómo Dios nos está llevando a ciertos desafíos como iglesia a través de los tiempos, a través de las leyes que se están aprobando, a través de todos estos proyectos de ley que se están viendo en Latinoamérica, que son muy anti-Dios, anti-principios bíblicos, y cómo Dios nos está llevando para incursionar y penetrar en otras áreas de la sociedad para ser de influencia. Él habló de las diferentes áreas de la sociedad donde Dios nos plantea este desafío de influir con los principios del reino, y dentro de esas áreas estaba el área de gobierno y el área de política. Y cuando yo escuché eso hace 2 domingos atrás, y luego lo conecté con la palabra que el pastor compartió el domingo pasado de este compromiso que debemos tener con el Señor, tal cual Él hizo esta entrega de su cuerpo, de su sangre por cada uno de nosotros para instaurar su reino, y su reino ha venido avanzando contra viento y marea, ¿cierto? Durante años, durante siglos, el cristianismo ha ido avanzando a pesar de ser contracorriente, a pesar de la persecución, el cristianismo ha ido avanzando. Yo conecté estas 2 enseñanzas y Dios me puso en el corazón de compartir lo que tienen a ustedes allí en su pantalla, el título, El monte de gobierno, un área en la que Dios está desafiando a la iglesia. Y tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo también como en esta casa, ¿cierto? En la viña Puerto Montt, que Dios nos ha plantado este desafío en el corazón de poder llevar a nuestro pastor Jairo a la constituyente, de sembrarlo como alguien de influencia en la constituyente. Y por lo primero que quiero partir, el primer punto es que desde una perspectiva bíblica, Dios creó el gobierno. Y esto trae mucha revelación porque el tema del gobierno en sí o la política siempre tiene prejuicios asociados a nivel de la iglesia en general, que la política es sucia, que la política es mala, que si el pastor quizás va en esta candidatura y si él sale electo, puede ser que este tema de la política lo corrompa, no sé, no es un buen ambiente para un pastor, pero en realidad, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que siempre ha habido gobierno, siempre ha habido política, y podemos definir la política como la ciencia de la gobernación de un estado o de una nación, o como otros dicen, el arte de gobernar. Y nosotros tenemos este primer principio, Dios creó el gobierno. De partida, para comenzar, tenemos que Dios tiene un reino eterno, que es el reino de Dios, donde Dios establece su gobierno en los cielos, también en la tierra, cuando Él creó todo y estaba ese jardín del Edén donde estaba instaurándose el reino de Dios, donde vemos cómo Dios creó todo y donde vemos su reino de Dios manifiesto, su reino de Dios por sobre las huestes angelicales, el reino de Dios, el Padre sometiendo toda la creación a su voluntad. El reino de Dios, donde Dios es el rey de la creación, quien creó todo y por quien se sustenta todo. Vemos en Génesis también, ahí lo tienen ustedes en su pantalla, Génesis 1:28, dice lo siguiente: y los bendijo con estas palabras al hombre y la mujer: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Aquí vemos que la autoridad de Dios es delegada sobre las personas, sobre el género humano, sobre el hombre y sobre la mujer, para que administren toda la creación de Dios. Dios delega la autoridad de gobierno al ser humano. Luego, en el Antiguo Testamento, cuando vamos avanzando, vemos cómo Dios escoge un pueblo a través de Abraham. Y a través de Abraham, ¿cierto?, le hace la promesa de que en él iban a ser benditas todas las naciones. Y vemos cómo Dios establece en el pueblo de Israel, ya con Moisés, establece una serie de leyes, mandamientos y preceptos para el pueblo que los hacían completamente diferentes a los demás pueblos y culturas
que estaban en ese tiempo, tanto en Egipto, lo hacía diferente después cuando ellos andaban en el desierto, diferente de las culturas que estaban allí, luego que llegaron a la tierra prometida, eran diferentes en su nivel de estándar, de moralidad, eran súper diferentes a las demás culturas que estaban en su alrededor. Y esta serie de leyes, mandamientos y preceptos son una forma en la cual Dios establecía su gobierno en medio del pueblo de Israel. Dios era su rey. Había puesto a Moisés como a cargo del pueblo, como un representante entre el pueblo y Dios, ¿cierto? Que Moisés recibía la instrucción de Dios y se la decía al pueblo, y a la vez también recibía muchas veces la queja del pueblo y se la presentaba a Dios. Estaba Moisés en esta labor de representante. También vemos a Moisés en una labor de juez. Recordemos que él, dice la Biblia, que él pasaba todo el día ahí con el pueblo de Israel, donde ellos les traían situaciones, donde él tenía que definir y dar sentencia entre las partes que de repente tenían algún problema. Luego su suegro Jetro le dice que él no debía hacer eso, sino que escoger hombres idóneos para que pudieran ejercer la labor de jueces a tiempo completo. Y todo eso nos habla de gobierno, todo eso nos habla de política, del arte de gobernar un pueblo, una nación. Así que esto es gobierno, esto es gobernanza del pueblo de Israel, y esto fue dado por Dios. Por lo tanto, cuando nosotros aquí empezamos a destruir esos mitos de que la Biblia no habla de política, no habla del arte de gobernar, no habla de gobierno, no es así. Nosotros vemos el reino de Dios, luego vemos esto delegado a los hombres, esta autoridad para gobernar sobre la creación, luego vemos muy fuertemente la historia del pueblo de Israel, cómo Dios da leyes, mandamientos. Más adelante vemos el ejemplo de otros personajes bíblicos, como por ejemplo los jueces que vinieron, ¿cierto? Y que ejercían una labor política y de gobernanza sobre el pueblo, los profetas, Nehemías, Esther, Esdras, y una serie de personajes bíblicos que estuvieron en este ámbito de influencia que era la política. En Israel, con pueblos que de repente venían y los dominaban, pero estaban ahí en esos lugares de gobierno. Y en la historia de la iglesia y del cristianismo tenemos varios ejemplos de hombres de Dios que lucharon por defender los derechos de los más desprotegidos, la abolición de la esclavitud y la discriminación racial. Hay varios hombres de Dios que durante los últimos siglos lucharon por estas causas y eran hombres cristianos, muchos de ellos eran pastores. Entonces, esto cuando nosotros lo empezamos a estudiar, nos damos cuenta que en realidad esta arte de gobernar, el tema de la política en sí, no es algo malo. El tema es cómo se ha utilizado, y nosotros muchas veces nos quedamos con ese ejemplo y decimos, no es malo, es del diablo, esto es algo mundano. Pero en realidad, de una perspectiva bíblica, vemos que siempre ha habido detrás del plan de Dios este reino de Dios que implica una gobernanza y que luego fue delegada a los hombres. Y por eso también tenemos ejemplos de reyes en el pueblo de Israel que hacían la voluntad de Dios y lo hacían bien. Destacamos a David, ¿cierto? A Salomón también, pero también otros reyes que hicieron las cosas mal, que se apartaron de Dios. Entonces tiene que ver con el corazón de las personas que están en esa función de poder. Tiene que ver con, y ahora que ya vino Cristo, ¿cierto? Y que recordamos el fin de semana, ahora que ya vino Cristo, tiene que ver con cuánto de Cristo hay en la vida de aquellos que están en el poder. El segundo punto que quiero hablar es que la iglesia es sal y luz del mundo y que somos embajadores del reino de Dios en la tierra. He estado viendo algunos videos de Frank Turek, algo así se pronuncia, que es un apologista cristiano. Y fue muy interesante ver estos videos porque él menciona varias cosas interesantes sobre por qué los cristianos deberían estar involucrados en la política. Y ustedes tienen ahí en su pantalla Mateo 5, del 13 al 16, y que habla de esta verdad de que somos sal y luz. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada,
sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, a través de este versículo bíblico, nosotros vemos que Jesús nos dijo claramente que nosotros, sus discípulos, somos la sal y somos la luz del mundo, que no podemos volvernos insípidos, o sea, dejar de salar, dejar de cumplir esta función también de la sal, que es un preservante. No podemos dejar de cumplir esta función como sal, y mucho menos podemos esconder nuestra luz. Somos la luz del mundo, nos tenemos que poner en lo alto, tenemos que hacer brillar nuestra luz delante de los hombres. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos brillar esa luz si nos mantenemos escondidos? Si no nos metemos en estas áreas de la sociedad por prejuicios que alguna vez alguien comenzó a decir de que la política es mala, de que meternos en estas cosas es mundano, de que es del diablo, y que en realidad nosotros cuando escudriñamos la Escritura nos damos cuenta que no es así. Dios estableció un gobierno, Dios le dio la autoridad al ser humano para gobernar la tierra, pero para gobernarla bien. ¿Y quién mejor que hijos de Dios, que tengan una preparación, por supuesto, y que tengan súper claros los principios del reino, que sean personas probadas, que sean personas íntegras, que sean personas reconocidas por su congregación, y en este caso nuestro pastor Jairo, que va a la constituyente? ¿Qué mejor para nuestra sociedad poder tener gente, llamémoslo así, de ese calibre, de esa trascendencia, con esa experiencia de vida, que pueda estar en lugares de influencia como estos de gobierno? Así que no podemos esconder nuestra luz. Los cristianos debemos ser sal y luz en todo lo que hacemos, ya sea en la iglesia, en los negocios, en la escuela, en la universidad o en la política, en el gobierno. Tenemos que ser sal y luz en todo momento. No es que yo sea sal y luz en ciertas cosas y en otras cosas no. Yo tengo que ser sal y luz en todas las áreas en las cuales me desarrollo, en todo lugar. Podemos pensar que debemos simplemente predicar el Evangelio, y ese es el llamado de la iglesia, solamente predicar el Evangelio y no involucrarnos en la política. Pero fíjense lo que dice Frank Turek en esto que tienen ustedes en su pantalla. Dice así: si creemos que predicar el Evangelio es importante, deberíamos pensar que la política también es importante. ¿Por qué? Porque la política y la ley afectan nuestra capacidad para predicar el Evangelio. En países como Irán, Arabia Saudita o China, no se puede predicar el Evangelio legalmente, ni practicar otros aspectos de la fe libremente, porque políticamente no está permitido. Involucrarse en política es necesario para proteger la libertad religiosa y las libertades de todos nosotros. Tremendo. O sea, podemos quedarnos y decir, no, es que la tarea de la iglesia es solo predicar el Evangelio y tenemos que hacer eso nomás y nada más. Pero resulta que a través de proyectos de ley se puede coartar la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de quizás hablarle a una persona del Señor en lugares públicos o de quizás hacer reuniones. En China o en otros lugares donde la iglesia es perseguida no se pueden hacer reuniones masivas, y todo por leyes que se han aprobado. Entonces, tan importante la política en este aspecto porque limita el quehacer de la iglesia. Y si la iglesia deja de participar, deja de ir a votar, deja de participar expresando su opinión, entonces dejamos que personas que no son cristianas, que muchas de ellas son ateas, que ideologías que son totalmente anti Dios, pasen por encima de nosotros y nosotros no hacemos nada. Siendo que Dios en la Biblia establece un sistema de gobierno y nos llamó a nosotros como sus hijos para poder sojuzgar la tierra y hacerlo bien, hacerlo a través de los principios del reino. Otra persona que se llama John Kurt, que es un líder cristiano con más de 25 años de trabajo con personas en situación de calle y que es asesor del gobierno en el Reino Unido, dice lo siguiente y que está en sus pantallas: el punto clave es darnos cuenta de que estamos involucrados de todos modos en la política.
no tenemos opción de ser políticos, porque si optamos por no participar, es decir, no ir a votar, o no participar en expresar nuestra opinión, entonces es un voto a favor del status quo, es decir, no haciendo nada al respecto. Si nosotros decimos, no, es que no nos vamos a meter en política porque esto no es de Dios, y finalmente no participamos en las votaciones, igual estamos participando, no podemos eludirlo, porque ese voto que finalmente nos vamos a sufragar, nos vamos a entregar nuestro voto, es mantener el status quo y decirles a otros, bueno, a los que van a votar que ellos me representen y lo que ellos voten está bien y yo me someto nomás a lo que ellos digan. ¿Y qué pasa si a través de esas votaciones se aprueban proyectos de ley o se aprueban a gobernantes que no tienen temor de Dios, que son completamente anti Dios, que son ateos? ¿Qué pasa ahí en ese caso? Es muy importante. Entonces nosotros tenemos que hacernos estas preguntas y derribar esos mitos de que la política y toda esta arte de gobierno no es de Dios. La política es importante y lo tienen ahí también en sus pantallas. Lo quise colocar porque esto trae revelación. Al menos para mí esto trajo mucha luz y revelación de por qué es importante la política. Es primera vez que yo comparto un mensaje así que para mí también fue aprender muchas cosas y abrir el entendimiento. Lo tienen ahí en sus pantallas. La política es importante porque afecta a todas las áreas de la sociedad. Afecta a la iglesia, afecta a nuestros hijos, afecta a la salud, afecta al dinero, afecta a los negocios, afecta a las libertades, afecta a la propiedad, afecta a la educación, afecta a la familia, afecta a la seguridad, afecta a los pobres, afecta a los que aún no nacen con proyectos de ley de aborto libre que está implementándose en diversos países del mundo. Afecta a todo y a todos en una nación. Por eso es tan importante estos temas. No podemos tapar el sol con un dedo y decir que, bueno, no nos vamos a meter y todo va a estar bien. No podemos tener esa clase de pensamiento. Y de hecho creo, personalmente, que esa clase de pensamiento es de ladrillero, no es de conquistador. Porque cuando empezamos a tener luz sobre estas materias, ver el gobierno de Dios manifiesto en el pueblo de Israel, el reino de Dios y luego Jesucristo que viene a instaurar el reino de Dios, sabemos que no es con violencia, sabemos que no es de ir a rayar y a pintar y a hacer todas esas cosas como lo hacen muchas corrientes de la sociedad, sino que es en paz, sino que es hablando de los principios del reino, mostrando que la moralidad de Dios a través de los principios bíblicos está a un estándar tan alto que ninguna ideología ni ningún sector político puede llegar a igualarlos. La moralidad de Dios, el respeto por la vida, por las libertades, por la propiedad, etcétera, por el valor de las otras personas que fueron hechas a imagen de Dios, es un estándar de moralidad muy alto. Lo fue para Israel y lo es para nosotros hoy en el siglo XXI a través de los principios del reino que Jesús vino a establecer. En muchos países la iglesia es perseguida, no se puede tener confesiones públicas de la fe, no se pueden hacer reuniones, etcétera, y todo por leyes que se aprobaron. En otros países los padres no tienen control de la educación ni de las ideologías que se le enseña a sus hijos desde pequeños. Las libertades y los negocios en algunos países no se impulsa el emprendimiento. Estaba leyendo un ejemplo en otro país increíble de cómo se han coartado las libertades de emprender, todo por un régimen que está ahí, una ideología muy fuerte. Se limitan las actividades económicas, impidiendo el desarrollo de las potencialidades de las personas y de los que aún no nacen, bebés afectados por leyes que permiten el aborto libre, que comienzan con 3 causales, pero que apuntan hacia el aborto libre. Eso no está bien. Y nosotros tenemos que participar en eso, no nos podemos quedar callados. Para un cristiano, todo lo que hacemos debe ser considerado como espiritual y sagrado. Incluso el área de gobierno. No debemos ver esto como algo secular. Para nosotros que somos sal y luz, que somos embajadores del reino, no hay algo secular. No hay algo del mundo, porque nosotros somos embajadores del reino. Por lo tanto, donde quiera que nosotros vamos, llevamos el reino. Nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Por supuesto, no es para creernos superiores al resto,
sino entender que tenemos una voz, tenemos algo que decir en paz, en amor, en respeto, en amor hacia nuestro prójimo, pero no quedándonos callados porque la iglesia es un baluarte de la verdad, es esa columna y baluarte de la verdad. Si nosotros no decimos la verdad, ¿quién lo va a hacer? Con esto no digo necesariamente que todos debamos participar en una candidatura, por ejemplo, como es el caso de nuestro pastor, y ahora que todos vamos a ser candidatos. No se trata de eso, pero sí de que todos debemos cumplir, al menos con nuestro rol cívico de ir a votar. No puede ser que nos quedemos en casa. Las elecciones se postergaron, ¿cierto?, para mayo, 15 y 16 de mayo, pero en esas fechas tenemos que ir a votar, tenemos que ir a dar nuestra opinión a través de un voto. Y aquí viene la pregunta: ¿por qué siempre dejamos que no cristianos o personas que son ateas siempre gobiernen? ¿Por qué no poder postular a candidaturas personas que son cristianas? Por eso la candidatura de nuestro pastor a la convención constituyente es tan importante. ¿Quién representará los valores y principios morales que están en la palabra de Dios? Personas que no son cristianas, personas que no conocen a Dios aún. Siempre decimos aún, porque Dios puede llegar a sus vidas y puede hacer una transformación tal como la hizo con nosotros. Pero ¿quién va a representar los valores y principios morales? Personas que no tienen temor de Dios, personas que no conocen a Dios, personas que no han tenido un encuentro con Dios, o en realidad hijos de Dios que pueden prepararse y postularse para estar en lugares de gobierno, no para buscar intereses personales, sino para buscar intereses de las personas, ¿cierto?, de la ciudadanía, buscar el máximo bienestar de las personas y también en el temor de Dios. Les cuento muy cortito como testimonio. El otro día, entregando volantes de nuestro pastor Jairo, varias personas pasaron que eran cristianas, muchos apoyando al pastor, pero también otros que decían lo que yo les he comentado, estos pensamientos y prejuicios de no, ¿por qué se va a meter en política? Si es un pastor se va a corromper, todo mal, no, que no se meta en política, que se dedique al pastorado. Me decían, yo les decía esta pregunta: ¿quién entonces nos va a representar en esa convención constituyente a través de los valores y principios morales que están en la palabra de Dios? Si es que no va gente cristiana, si es que no va en este caso por este distrito el pastor Jairo, ¿quién nos va a representar? ¿Alguien que no es cristiano? No nos va a representar, porque tienen otros intereses, hay otras ideologías de por medio. Entonces es tan importante tener representantes. La cosmovisión cristiana contempla los derechos inalienables del individuo en Dios. Derechos que incluyen el derecho a la vida, la libertad, la igualdad de trato y la libertad religiosa. Entonces es muy importante. Y algunos pueden decir, sí, muy lindo todo esto que has dicho, Carlos, pero ¿sabes qué? Jesús nunca se metió en política, Él nunca en el Nuevo Testamento dijo nada respecto a esto, así que no me logras convencer. Bueno, otra cosa de la que estuve investigando y que también me impresionó mucho es que Jesús sí tuvo que ver con la política, y ahora te voy a explicar. Nosotros tenemos la figura de los fariseos. Los fariseos eran líderes religiosos de la época y a los cuales Jesús siempre estaba a menudo confrontándolos, porque ellos aparentaban, ¿cierto?, mostrarse como moralmente correctos, como cumplían la ley a cabalidad, ¿cierto? Enseñaban a otros y les exigían que cumplan la ley. Pero Jesús, como conocía su corazón, veían que ellos en realidad estaban apartados en el interior, apartados de Dios, y Él los confrontaba a menudo. El tema es que los fariseos no eran tan solo líderes religiosos, ellos también en la época de Jesús eran líderes políticos. Algunos de ellos participaban en el Sanedrín, que fue un consejo gobernante del pueblo judío. Recordemos que el Sanedrín también, de allí salió esta confabulación para que maten a Jesús. El Sanedrín, de ahí mismo, era un consejo gobernante del pueblo judío, era un consejo político, tomaba decisiones políticas, y además Roma delegó a este consejo, al Sanedrín, las decisiones políticas del día a día relativas al pueblo de Israel. Así que
cuando Jesús confrontaba a los fariseos, no tan solo estaba confrontando a líderes religiosos, sino también a los líderes políticos de la época del pueblo de Israel, y esto trae mucha revelación. Y fíjense lo que dice en Mateo 23 al 24. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan al camello. Esto es parte de lo que Jesús decía a los líderes religiosos y políticos de la época. Él los confrontaba con la verdad. Él les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes les muestran a los demás que cumple la ley, que son moralmente correctos, pero por dentro ustedes están muy lejos de Dios. Ustedes cuelan el mosquito, que se consideraba un insecto impuro, y en ese tiempo acostumbraban a colar todo, el vino, todo lo que bebían lo acostumbraban a colar, no vaya a ser que se vaya a pasar un mosquito, porque era un insecto y era impuro. Pero Jesús les dice, ustedes cuelan el mosquito, se fijan en esas pequeñas cosas, pero se tragan el camello, que también era un animal impuro. Es decir, ustedes se fijan en las cosas más minuciosas de la ley, acusan a los demás por no cumplirlas, pero ustedes finalmente se olvidan de los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Es increíble esto, increíble. Ellos diezmaban de la menta, el anís y el comino, que según lo que estuve investigando, no se dedicaban a eso los campesinos. La menta, el anís y el comino se sacaban en muy pequeñas cantidades. Entonces, imaginémonos diezmar de eso. O sea, era como una pequeña planta de menta lo que ellos diezmaban, pero se fijaban en diezmar algo que era pequeño, pero habían descuidado los asuntos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Qué les diría Jesús a los políticos de hoy? Es una tremenda pregunta. Y quiero terminar con este texto bíblico que está en Proverbios 29:2, que lo tienen en sus pantallas, y que dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Así que familia, yo oro realmente, tal como ha sido para mí descubrir estos pasajes, descubrir el reino de Dios a través de la Biblia, la gobernanza de Dios a través de la Biblia. Yo oro para que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros y derribemos esas mentiras del enemigo, esas artimañas que por años han limitado a la iglesia a participar de estos temas, viendo que son del diablo, que son del mundo, que son temas seculares y que no debemos mezclarnos con eso, siendo que Dios en toda la Biblia habla de su gobierno y de cómo Él pasó la administración al ser humano de todo lo creado, y cuánto más en Cristo, que Él ha venido a restablecer todo lo que se perdió en el Edén, todas las cosas que se habían perdido, Él las vino a restablecer. Así que, como repito y dije antes, esto no se trata de un llamado para que todos seamos candidatos ahora, sino que para que participemos en esto. Así que vamos a orar, familia. Señor, nosotros oramos en este momento para que tú abras nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos espirituales para bajar la señal, para entender, Señor, que no podemos mirar desde lejos cómo las cosas pasan. Debemos ser partícipes. Somos embajadores de tu reino. Somos aquellos que son tu portavoz, aquellos que dicen cuáles son tus principios y cuáles son tus estándares morales, Señor, para que una sociedad funcione, para que una sociedad sea sana. Señor, oramos para que tomemos la importancia de participar en estos temas de gobernanza y de política, Señor, para que entendamos que de día, mientras sea de día, tenemos que trabajar, mientras sea de día, tenemos que esforzarnos por hacer más discípulos con todo nuestro corazón, y también para influir en las áreas de esta sociedad, para hacer brillar nuestra luz delante de los hombres y que ellos te alaben, Señor. Cambia esa mentalidad de ladrillero, Señor. Cámbiala de esa mentalidad de esclavitud, de no meternos en cosas, Señor, por mentiras del enemigo que ha sembrado sobre la iglesia, y ayúdanos a caminar en la libertad de Cristo que nos permite ser conquistadores, Señor. Gracias por este tiempo.
Padre, permite, Señor, que podamos apoyar como iglesia de una manera más profunda, Señor, cuando se retomen estas elecciones, Señor. Que este sea el puntapié inicial de poder ser una iglesia de influencia en esta área de gobierno, en esta región y en nuestro país, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu presencia y tu gloria traen paz a mi ser. En tu amor profundo encontré total paz. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo estar contigo, Cristo. Anhelo estar en tu presencia. Tu presencia y tu gloria traen paz a mi ser. En tu amor profundo encontré total paz. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo estar contigo, Cristo. Anhelo estar en tu presencia. Qué buen tiempo tuvimos, qué buena palabra donde el pastor Carlitos, ¿verdad? Nos resumió un poco y nos está desafiando a más. Esto de comprometernos, esto de no ser observadores, esto de ser conquistadores y no ladrilleros, esto de involucrarnos, ¿verdad?, en lo que está sucediendo. Creo que esta palabra realmente baja la señal de todo lo que se ha estado hablando y juntos podemos decir, sí, yo debo ser de esas personas que se van a involucrar, que no van a mirar de lejos y que van a hacer que las cosas ocurran. No van a hablar de las cosas que ocurren, sino que vamos a hacer que las cosas ocurran. Qué buena palabra. Me encantó la enseñanza de Carlos porque él hizo un resumen de la prédica, conectó algunas cosas, dijo cosas clave, ¿verdad?, que tienen que ver directamente con nuestra incidencia en la política. Y conversaba en la semana con una hermana de nuestra casa, Irisol Zapata, que nos generó unos espacios para poner una gigantografía, y ella me decía que lo hacía con tanta alegría, con tanto gozo, porque ella lo hizo muchos años atrás para otras personas, de apoyarlo en esta difusión, y esta vez lo hacía con nosotros, y me bendijo escucharla, el nivel de compromiso que tenía de poder ayudarnos en este proceso constituyente. Es probable que ella tenga una revelación mucho más profunda de la política y la fe en virtud de su experiencia pasada. Entonces, cuando Carlos enseña esto,
que él ha visto bastante material de la importancia de los cristianos en la política, a mí me inspira, me trae paz y también me desafía a que cada uno de nosotros se involucre. Esto va más allá. Hoy día yo veo aquí en la viña, de lunes a viernes, en las mañanas, a ¿cuántos niños son? 39, 40. 39, 40 niños más 40 o menos. niños corriendo, saltando, jugando. Para mí ha sido un bálsamo verlos acá, porque, ¿sabes?, justifica todo el sacrificio de llegar a esa convención constituyente, porque hay que defender los derechos de los niños. Porque lo que viene para Chile, si no viene desde una perspectiva cristiana, como lo ha sido hasta esta fecha, tenemos un riesgo significativo. Y lo otro es porque Jesús resucitó. Y si Él resucitó, como lo describió Isaías el profeta, también va a volver. Y busqué, quería leer algo cortito, de que yo sería una persona que se declaraba ateo, Ya, y lo pero encontraste. y lo encontré. Ya. Acá está, déjame encontrarlo. Qué bueno, aquí. porque así todo vamos viendo. ¿Qué dice? Dice así: no soy cristiano y no tengo ningún interés en promover una causa cristiana o una agenda cristiana. Soy un agnóstico con inclinaciones ateas, pero como historiador creo que la evidencia importa, nos guste o no. Jesús sí existió. Bart Ehrman. Lo cité porque Jesús sí existió. Él resucitó. Y Qué así lindo. también la palabra profética se cumplirá. Amén. Las naciones enmudecerán, los reyes enmudecerán. Sin duda, Jesús será enaltecido. Sí, qué lindo. Así que, familia, estamos de día y mientras sea de día debemos trabajar. Así que nos vamos a unir. Tenemos estas 2 semanas, ¿verdad?, para empezar ya a incluirnos en los grupos de voluntarios. Y cuando parta ya el 28 de abril, todo de nuevo, yo sé que vamos a hacer mucho, porque tú y nosotros vamos a hacer la diferencia. Somos los conquistadores en este tiempo. Y nos estamos atreviendo a hacer algo que va a bendecir, no solamente nuestra casa, no solamente nuestros niños, va a bendecir una nación, Amén. va a bendecir a miles de niños, millones de niños, va a bendecir el futuro de una nación. Y el Señor nos llamó a conquistar las naciones. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Tú deseas el resto de este texto. Así que, familia, estamos en el camino correcto. Ánimo, gracias Carlos por la prédica. Dios está con nosotros, sin duda Amén. alguna. Nos vemos el domingo. Chao, Chao, chao. bendiciones.